Bien, vamos a continuar con nuestro estudio de los 10 mandamientos hoy. Y antes de entrar al mandamiento que es el que nos toca hoy, quiero hacer una pequeña introducción de cuando estas tablas se dieron. Pasen adelante, recién casados. Hoy es un día de fiesta aquí. Cuando Moisés recibe las tablas, que él está todo contento y va a bajar a enseñárselas al pueblo, se encuentra con que en esos 40 días que él estuvo en Sinaí con Dios, se corrompió el pueblo y erguieron un becerro de oro para adorarlo. 40 días. No se puede leer desde ahí, pero yo lo voy a leer en voz alta. Entonces volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano. Tablas, escuchen, porque nosotros muchas veces leemos la Biblia como si fuera un periódico. En la Biblia hay que detenerse, porque una sola palabra le puede traer a ustedes un centenar de información. Y esto es muy importante aquí para nosotros darle la relevancia al estudio que nosotros estamos teniendo ahora mismo. Un estudio bíblico en la iglesia, vamos a ver qué es lo que nosotros estamos estudiando. Dice que cuando él bajó con las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, por uno y por otro, estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. ¿Usted sabe lo que significa eso? Sigue diciendo, en Deuteronomio dice que con el dedo de Dios se escribió esto. Aleluya. Con el dedo de Dios. Y dice que habían millares y millares de ángeles como testigos de que Dios estaba dando esta ley. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés le respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Las mismas tablas que Dios le había dado, escritas con el dedo de Dios, 40 días allá arriba, con ese ritual, con ángeles y todo, que era quien le estaban entregando a Moisés esas tablas. Moisés las rompió. Lo que Dios había hecho, lo que Dios le había dado. Las primeras escrituras que están grabadas en libros, en este caso nuestra Sagrada Escritura, que es la Biblia, que dice, eso es lo más solemne que nosotros podemos tener, escrito con el dedo de Dios. Después de esto viene la segunda etapa, y es en Éxodo 34, que dice que Moisés talló, eso es la segunda parte, talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre. Miren esto. Moisés está en Sinaí, Dios desciende y Dios comienza a hablar. Y él dice: Yahvé el Señor, el Dios de compasión. Eso es Dios presentándose. Él hablando de sí mismo. El Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y de fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación, por
desobediencia o por pecado. Esa es una parte que yo no lo voy a explicar ahora, yo lo expliqué hace un tiempo. Cuando se dice los hijos heredan, eso es con detalle que se hace. Bueno, les prometo que esa va a ser la próxima clase después de eso. Pero para mí, el uno meterse en las escrituras, porque oiga bien, para usted darle vida a las escrituras tiene que entrarse en ella. No leer como un medio informativo, ay, leí la Biblia, ¡pa! No. Usted tiene que abrir las escrituras, pedirle al Espíritu Santo, revélame tu inspiración. Porque de la única forma que nosotros podemos escalar en santidad es conociendo a Dios. Gloria a Dios. ¿Y cómo nosotros conocemos a Dios? Cuando tenemos interés por eso, Él se revela. ¿Cuántos intelectuales no se conocen la Biblia de tapa a tapa y no tienen ninguna revelación espiritual? Lo que tienen es revelación intelectual. Porque la revelación espiritual, como dice, a los tontos, a los necios, a los chiquitos, a los que son insignificantes, a eso se le ha revelado el Señor. El que con sencillez y humildad le dice a Dios, aquí yo estoy con todas mis limitaciones, pero yo quiero conocerte, Señor. Pero que Dios vea que es un corazón de verdad, que hay gente iletrada, gente que no lee, gente neófita. Y aman al Señor con todo su corazón. Y por las venas, cuando hablan, usted siente esa presencia poderosa de Dios. En ese infeliz, como nosotros pudiera llamarlo en esta sociedad en la que nosotros vivimos, que es una sociedad que el que tiene es el que vale. En ese infeliz, que es un indocto, que no ha ido nunca a una universidad y que apenas lo único que sabe leer es la Biblia, cuando abre su boca, lo que sale es presencia de Dios. Aleluya. Entonces, aquí hay un doctor llamado Pepe Mendoza, el que ha escuchado R.C. Sproul. Él es la voz en español de R.C. Sproul, el doctor Pepe Mendoza, que es peruano. Y él dice, hablando de este versículo que vamos a estudiar hoy, la señal dice pare y no. Advertencia, el cruce de caminos que usted va a atravesar es de difícil tránsito. Es necesario que detenga totalmente su vehículo y que se cerciore que no haya vehículos que puedan poner en peligro su integridad física. Él está hablando de los mandamientos. Cualquier duda, él lo dice jocosamente, sírvase llamar al 800-400-200. Eso es un número que no existe. Línea gratis. Pida comunicarse con el sargento Pérez, encargado de señalítica. Si estuviese ocupado, deje su mensaje. Gracias, Pepe Mendoza. Lo que él está diciendo, esto es serio. Esto es serio. Y esto es un camino en donde usted va manejando un carro, como él dice, que usted tiene que tener mucha cuenta con su vida y con la vida de los que están en su entorno. Voy a poner a leer esto y yo voy a ver si hay alguien de aquí que identifica algo en estos 10 mandamientos. Por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falsos testimonios ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y no codiciarás los bienes ajenos. ¿Alguien ve algo raro ahí? El 3. ¿Cuál es el 3, dígame? Santificarán las fiestas. Ok, ¿alguien más? No lo voy a poder dar mucha vuelta. Esos son los 10 mandamientos de la Biblia católica. Y tiene algo muy diferente. ¿Y cuál es lo diferente? El mandamiento que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. El de la idolatría no lo tiene. Exactamente. El de la idolatría. No tiene el de la idolatría. Pero ese es los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. No tiene el mandamiento en donde dice que no hagas ninguna figura ni te inclines delante de ella. Ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en el mar, ni de lo que está volando. Entonces, miren cómo omiten, esto es como un dato para que lo tengamos. Miren cómo lo omiten para poder justificar lo que hacen. Entonces, aquí les traje los 10 mandamientos hebreos. El mandamiento número 1 para el hebreo es: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
Y hay algo bien maravilloso de ese versículo 1. Y cuando él dice eso, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, dice en Deuteronomio que él los sacó de Egipto así como las águilas ponen sus polluelos sobre sus alas. Dios está representando ahí el cuidado que tiene por su pueblo. Las águilas tienen sus polluelos y los cargan arriba, por si hay flechas que vienen de la tierra para arriba, le caigan a la madre y no le toque su polluelo. Y Dios se identifica de esa manera para con nosotros. Él es el que coge todos los golpes. Cuando nosotros creemos que estamos en el piso, Dios ha cogido más golpes. Y lo vemos en la cruz. Pero bien, este es el que vamos a estudiar. Segundo mandamiento: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Hay personas que dicen Dios es un egocéntrico, porque Dios, Él quiere todo para Él. Él no quiere que le dé pleitesía a nadie. Y dice que es un Dios celoso, y por el otro lado en Gálatas dice que el celo es fruto de la carne. Tenemos que aprender el lenguaje de Dios. Dios aquí, cuando habla de que Él es celoso, el celo de Dios es por algo que a Él le pertenece, no por algo que Él desea de otros, que es lo que nos describe Pablo en la carta de los Gálatas. Algo que a Él le pertenece. El segundo mandamiento contiene 4 preceptos o 4 mandamientos. Es un mandamiento, pero que se ramifican en varios. Por ejemplo, la primera es la prohibición de creer en cualquier dios o entidad de mitología natural o la que se le atribuye inteligencia o un poder divino. Hay gente dentro de la iglesia que ama al Señor, hablando de la mitología, y consultan horóscopo. Hay gente dentro de la iglesia que dice creer en el Señor y busca por otros lados también cómo averiguar cosas que no son lícitas. En mi tiempo se existía Walter Mercado, parece que se murió, pero ahora tiene que haber surgido otro, que también cuando salen en la televisión, la gente hace, a ver qué le corresponde a ellos. Aunque sea un negocio, Fernando, yo estoy hablando a la inclinación del corazón del que dice ser creyente, cuando Dios dice que no podemos tener ningún tipo de dioses. Y creemos que los dioses son físicos, o que son de yeso, que son de oro. No, Señor. Más adelante nos vamos a dar cuenta que, como dice aquí, cualquier entidad o cualquier cosa en la que usted deposite confianza. La clase pasada nosotros hablamos de que no pongan dioses delante de mí. Esta se va a parecer mucho, porque la otra se hablaba de idolatría y en esta también se habla de idolatría. Por ejemplo, el segundo mandamiento contiene el precepto número 2, que es la prohibición de hacer ídolos. Lo que pasa es que la gente está muy confiada en que hacer ídolos es usted mandar a hacer una figura de yeso o una figura de cobre o una figura de oro. Y hemos dicho muchas veces que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Oscar, tú tienes la mano levantada. Se puede decir también en la primera parte, hay personas que aún en seres que han muerto, ellos dicen no, porque fulano me está cuidando desde el cielo, o me está mi abuela, mi papá, Mi abuelita me cuida. Sí, es verdad. Realmente, no, oye, no es que tú no recuerdes a tu ser amado, eso no es pecado. Pero el tener esa El pecado es el tú creer que ese ser amado tiene divinidad para hacer un trabajo contigo. Va a cuidar desde allá. La prohibición de postrarse ante ídolos y
y la prohibición de adorar o servir ídolos falsos o dioses. Por ejemplo, este puritano llamado Thomas Watson, él dice, nos recuerda que el primer mandamiento va dirigido contra la adoración de un Dios falso. Ese es el primer mandamiento. Pero está muy ligado al segundo, porque el segundo mandamiento va dirigido contra la adoración del Dios verdadero de una manera falsa. ¿Se entendió? El primer mandamiento dice que no tengas dioses ajenos. Y el segundo mandamiento dice, cuidado con tu adorar el Dios verdadero de una manera falsa, que es la manera que tú quieres. Hacer una imagen fiel de Dios es imposible. Deuteronomio 4:15 dice, guarda pues mucho vuestra alma, pues ninguna figura tuviste el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Nadie puede decir que vio nada. Y dice en Nueva Traducción Viviente, tengan mucho cuidado, ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde el medio del fuego en el monte Sinaí. Y Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Esto es imposible, Dios es espíritu. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios. Ya esto lo dimos en la clase del Espíritu Santo. Dios no tiene figura. No la tiene y prohíbe que hagamos figuras aquí abajo de lo que está en el cielo. Vamos a hacer un pequeño análisis. Un ídolo es las representaciones de todo lo que nosotros idealizamos en nosotros mismos. El mandamiento de no adorar ídolos nos confronta con nuestra tendencia de escapar de Dios, divinizando nuestros deseos a nosotros mismos. Esto, mire, esto es profundo porque nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos muchísimos ídolos que no los queremos reconocer. Y cuando los reconocemos no queremos apartarnos de ellos. Un ejercicio práctico es el analizar el ego y el deseo. Esos son, mira, dos tronos que hay para ser ídolos. El ego y el deseo. Muchas veces a nosotros se nos drena la vida detrás de un deseo. Y todo lo que tú deseas más que Dios es un ídolo. Todo el esfuerzo que tú pones en donde tú dejas tu vida por alcanzar algo, eso es un ídolo. Porque hay que tener equilibrio para todo, para todo. La prohibición de hacer ídolos, por ejemplo, el pastor alemán martirizado Dietrich Bonhoeffer, en el libro que se llama El costo del discipulado, él advirtió sobre la esclavitud de las cosas materiales como ídolo. Nosotros vivimos en el país que tiene el principado más grande del materialismo. En este país todo el mundo quiere crecer, todo el mundo quiere realizar su sueño americano, todo el mundo quiere más. Podemos hacer una encuesta y poca gente de las que hay aquí puede decir que están conformes con lo que tienen y cómo viven. No, aquí todo el mundo tiene metas. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero el otro. Y Dios te consigue esto y después tú quieres mudarte a lo otro. Y nunca hay una satisfacción, como dice el apóstol Pablo, que con tener techo y sustento para mí es suficiente. Porque muchas veces, el 99%, si te doy la palabra Lina ahora, el 99.9% de todo lo que se persigue en este país es material. Todo. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero el otro. Sí, Lina. ¿Qué hay entre el orgullo? Por supuesto. Y el ego. En el ego y el deseo es que está. Se comienza, porque es que son primos hermanos todos. Porque se comienza con el deseo, después se pasa para el ego y después se pasa para el orgullo. Son como pasos. Para tú misma, mira, estas son estrategias para uno mismo no determinar, ay, que yo estoy orgulloso. Son pasos chiquititos en donde tú vas escalando y todos son pecaminosos. Cuando estamos aferrados a las cosas materiales, no podemos encontrar paz en la vida.
pues somos esclavos de lo que pensamos poseer de futuro. Esclavo de eso, de futuro. El propósito del segundo mandamiento tiene la tendencia a evitar que nosotros adoremos dioses falsos. El Dios invisible demanda permanecer no visible para que no se le rinda una adoración distorsionada. ¿Ustedes no creen que si Dios quisiera que nosotros lo viéramos se manifestara? Él lo haría, porque Él tiene poder para todo. Sin embargo, Él, conociendo la máquina idolátrica que tenemos en el corazón, Él no lo hace. Nosotros vemos un ejemplo en Judas, en la epístola de Judas, que es un solo capítulo, en donde dice que el cuerpo de Moisés hubo contención entre el diablo y el arcángel Miguel. ¿Y por qué? Lo estuvieran adorando, lo estuvieran idolatrando si lo hubieran encontrado a Moisés. Moisés se considera ser el profeta mayor que hay, tanto en el Islam como en el judaísmo. Se consideraría el ícono de lo más grande, porque el único, bueno, está aparte de Cristo, pero el único ser humano en donde la Biblia describe que Dios habló cara a cara con él fue con Moisés. Por lo pronto se pudiera considerar como el hombre que tuvo más cercanía con Dios, porque Cristo era Dios. Estoy hablando de un hombre común y corriente. Una imagen de Dios hecha por manos humanas reduce su gloria y conduce a una adoración que no le rinde honor a él que se la merece. ¿Usted imagina que una criatura haciendo la figura de su creador? Imagínense, ¿cómo va a suceder esto? Eso es imposible. A ver, ¿qué hombre puede dibujar a Dios o qué hombre puede pintar a Dios? Estaba escuchando el comentario de un teólogo, y él dice que él estaba en el Museo del Louvre en Francia, y que él se quedó asombrado y se quedó pasmado por ver la Santa Cena de Miguel Ángel, y que después salió reflexionando, ven acá, yo habré cometido idolatría porque pero Cristo fue visible, y Colosenses dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Pero no obstante, nosotros no podemos. Ahora mismo hay un palo que hace en la cara aparentemente de Cristo, porque nadie sabe cómo Él es. Un fuego viene y lo quema. ¿Quemamos a Cristo? No. Entonces, la idea que se tiene es que no es que se está adorando la imagen, es que se le está dando reverencia al que está en el cielo. El hombre que le gusta ver. El hombre le gusta. En Deuteronomio 4, 15 y 17 dice: así que tengan mucho cuidado, eso es Dios hablando a través de Moisés, ya que no dieron ninguna figura en el día en que el Señor les habló en Horeb de en medio del fuego, no sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, a semejanza de varón o de hembra, semejanza de cualquier animal que esté en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo. Cuando nosotros leemos todo esto, nos encontramos con el apóstol Pablo en el capítulo 1, en donde él dice que Dios, en lo que yo le llamo la ira del abandono de Dios, hizo que todos los hombres creyeran en cosas como esta. El primer mandamiento se refiere al objeto de nuestra adoración, prohibiéndonos la adoración de dioses falsos representados por ídolos. Esto está malo. Y el segundo mandamiento se refiere a la manera en la que esta adoración debe desarrollarse, prohibiéndonos adorar ni siquiera al Dios verdadero de manera indigna, es decir, representándolo en imágenes. Dios se revela a sí mismo. Algo muy importante que nosotros debemos considerar es que a lo largo de la historia de la redención, Dios es quien decide cuándo y cómo revelarse en forma física. Ya sea mostrando sus espaldas, como lo hizo con Moisés. No se me entretengan, por favor, porque estoy viendo que están entretenidos. Ya sea mostrando sus espaldas a Moisés, ya sea mostrando la mano cuando escribió en la pared ante el rey de Babilonia, o en la encarnación de Cristo.
No, pero esto está. Es de Dios el darse a conocer y no del hombre querer hacer de Dios una figura. Hay bendiciones que el segundo mandamiento nos provee a nosotros. Este segundo mandamiento lanza una amenaza y dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Dios no permite que su autoridad sea menospreciada o menoscabada, y esto ocurre cuando se asignan poderes divinos a los ídolos hechos de madera, de metal o de yeso. Por esto, si alguien atribuye a los ídolos la majestad y la gloria que solo Dios tiene en sí mismo, Él dice que su venganza va a llegar hasta los nietos y hasta los bisnietos. Por otra parte, promete su misericordia hasta 1000 generaciones sobre aquellos. Miren la bendición. Si desobedecen, hay una maldición hasta la cuarta generación. Y si obedecen, hay bendición por 1000 generaciones. Ganamos siempre con Dios Gloria a Dios. cuando obedecemos. Miren bien, el diccionario, hablando de ídolos, dice que es una persona o una cosa que se admira en exceso. Eso dice el diccionario de la idolatría. Sigue diciendo el diccionario que ídolos es una persona o una cosa excesivamente amada. Ahí van hijos, ahí va marido, ahí va casa, ahí va carro, ahí va dinero, todo eso está. Cosas o personas que han tomado el lugar de Dios. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, justificamos mucho esa parte. Y peleamos diciendo, oh no, porque es que yo tengo que hacer esto. No dé respuesta, analícese en su corazón sin usted estar buscando cómo justificarse por lo que hace. Desde que uno se puede dar cuenta de una vez, porque desde que le traen la atención de eso, el uno reaccionar y dar una respuesta es una señal automáticamente de que ese es un ídolo de uno, porque uno quiere de una vez salir a la defensa para defender eso que uno tiene. Mira, cuando yo tengo reuniones con algunos de ustedes y me argumenta, yo dije, perdí el pleito. Porque el que argumenta no está escuchando para razonar, está escuchando para defenderse. Y de esto se trata, de tú soltar tu remo y decir, estoy mal, yo voy a trabajar en esa área, yo necesito esa área. Que Dios me ayude en esa área. Y Dios ayuda ahí, pero el corazón altivo, Dios lo mira de lejos, dice el salmista. Es todo aquello que te impide ver a Dios. Cuando nosotros leemos en Isaías, en el capítulo 6, el capítulo 1 dice, en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Eso significa que hay cosas que nos impiden a nosotros ver a Dios, que tenemos que matarla o que se mueran. Isaías Dios esperó que se muriera el rey Usías para entonces revelársele al profeta Isaías. Y yo decía, bueno, que hay cosas que tienen que morir o nosotros matarlas para que Dios se nos revele. Porque muchas veces vemos que Dios usa a una persona y queremos que nos use de la misma manera, pero espérate, porque tú tienes un ídolo entre Dios entre Dios y tú. Hasta que tú no mates ese ídolo, Dios no va a ser el primero, Dios no se va a revelar. Tiene que matar ese ídolo porque Él dice claramente que Él se le va a revelar al que no tenga uno delante de Él. Entonces queremos ser usados por Dios, pero tener también Diosecito por los lados. Es a Él solo. Y Él no comparte su gloria con nadie. Él mismo dice, hay que matar esas vacas sagradas. Hay que matarlas. Definitivamente. Y déjenme decirle
que vaca sagrada puede ser hasta un talento que nosotros tengamos, que lo ponemos en la iglesia y nos encontremos que somos superiores a otros. Hasta un don dado por el mismo Espíritu Santo. Y nosotros poder tergiversar el propósito y usar ese don como orgullo. Eso es otro diosito que se está levantando ahí. Nosotros podemos hacer un Dios hasta de nuestros proyectos. Cuando nos entregamos tanto a ellos y tanto a ellos, que esto es lo que queremos hacer, y rompemos brazos porque queremos llegar hasta ahí. Tenemos que identificarlo. ¿Perdón? El yo. Ese es el número uno. Nosotros tenemos que identificar, comenzar a identificar, escribir en un papel. Pero no solamente identificar, porque cuando usted va al médico y le dan un diagnóstico, no lo mandan para la casa, mire, usted tiene esto, esto y el otro, que le vaya bien. No, comienzan a darle medicina para sanarla. Entonces, el hombre fue creado para adorar, por lo tanto, todos los hombres adoran. El problema es que están adorando lo que no tienen que adorar. Cuando alguna de las cosas de este mundo te ata, de manera que te hace gastar tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, cuando produce un cambio en tu conducta, es una señal inequívoca de que tú estás atrapado por la idolatría. Lo dije rápido, ¿verdad? Lo voy a decir lento. Cuando algunas de las cosas de este mundo te atan de manera que te hace gastar tu tiempo, tu dinero, tu tiempo, trabajo, medios sociales, tu cuerpo. Hay gente que dura muchísimo tiempo en el gimnasio. Tu tiempo, está muy preocupado por tu apariencia externa y gastas mucho tiempo en eso. No es que ande desaliñada, es que comencemos a analizar a dónde estamos invirtiendo el tiempo. Tu dinero. Yo conozco gente que gana mucho que no les rinde el dinero, y conozco gente que gana poco que les rinde mucho el dinero. ¿Por qué? La administración. ¿Qué de quién? A veces hay gente que se cree que se va a hacer más pobre si los 20 pesos que tiene que dar de diezmo no lo da. Y creen que van a ser más pobres. Y sin embargo se están empobreciendo más cuando no le dan a Dios lo que a Dios le corresponde. Amén. Yo no sé aquí el que diezme y el que no diezme. Eso es problema de ustedes, yo lo hago. Es mejor $90. Y yo le voy a, mire, yo se lo garantizo. Yo tengo a William, mi hijo. Como me dijeron cuando a mí me iban a ordenar para pastor, tú vas a pastorear a mucha gente que no la vas a volver a ver nunca más en tu vida. Pero como ese es mi hijo, yo nunca me voy a despegar de él. Cuando Aarón esté más grande, lo hablaré con Aarón, que es el nieto más grande que tengo. Y yo le dije a William, te voy a dejar un testamento en vida. Como si tuviera en mi lecho de muerte, te lo voy a decir. Y él está ahí de ti. Con el dinero de Dios no juegue nunca. Nunca deje de ayudar al pobre. Nunca deje de ayudar al necesitado. Sacrifícate tú para ayudar al necesitado. Ese es un dinero que se deposita en el cielo y nunca va a quedar en vergüenza ni tú ni tus hijos. Gloria a Dios. Ahora, con ustedes podrán tomar lo que quieran, pero a ese hijo mío le tengo yo que dejar la herencia. Y es la herencia de que siembre para el cielo. Amén. Amén. Y a veces le duele el bolsillo a la gente para... Una vez yo tuve una reunión con Fernando y con la Junta, atacándome para que... ustedes recuerdan que los diezmos se ponían atrás. Sí. Y me forzaron a mí para... Y ustedes se acuerdan y yo, no, no voy a poner a que pongan diezmo. Cuando no nos quede nada, Dios se va a encargar de proveer, porque esta es su iglesia. Y los otros que no reciban bendición. Y la finanza era para abajo, para abajo, para abajo. Y cada vez menos dinero. Y los gastos subían y cada vez menos dinero porque nos daban diezmando ustedes. Lo grande del caso aquí es que se hacen más pobres. El dinero les rinde menos. Cogen maldición. Amén. Eso se lo garantizo a ustedes, que la cogen la maldición. Porque es un dinero que le están robando a Dios. A mí no me interesa el dinero de ustedes. No lo necesito. Porque a mí el que me mantiene es el jefe de arriba. Y ese tiene el oro y la plata. No, el dinero de la iglesia no me interesa a mí. El que me mantiene a mí es el de allá arriba. Pero yo lo digo por el bien de ustedes. Para que le vaya bien. Para que le vaya bien. Entonces, el dinero, tu esfuerzo, cuando produce un cambio en tu conducta, es una señal inequívoca de que tú estás atrapado por la idolatría. Mire,
cuando se destruyó el reino del norte, que eran 10 tribus que había en el reino del norte, cuando los asirios conquistaron esa área, comenzaron a traer gente de todas partes para colonizar esa parte. Se llevaron, dispersaron a los judíos que vivían ahí y lo mezclaron. Dice la Biblia, no lo voy a leer porque es muy largo. Dice la Biblia, ahí habla de muchísimas referencias de donde vinieron, de donde los babilonios, de donde lo habían traído. Que comenzaron a salirle leones. Y ellos comenzaron a decirle al emperador que los ayudara, que el Dios que gobernaba ese sitio antes de que ellos llegaran, parece que estaba enojado porque le salían leones y lo estaban matando. Mandaron a buscar levitas, sacerdotes, para que vinieran a enseñar las leyes de Dios. ¿Saben qué hicieron ellos? Adquirieron las leyes de Dios y siguieron con la idolatría que ellos tenían también. Por eso es que el judío odia al samaritano, porque el samaritano lo que tenía era una mezcla de todas las religiones con las que ellos habían llegado a poblar, más el Pentateuco. Eso tiene un nombre que se me fue de la boca ahora mismo. Sincretismo. Un sincretismo. Eso es un sincretismo. Cuando tú tienes distintas cosas para que te funcione algo. Miren lo que dice el versículo 40 y 41 de ese capítulo. Sin embargo, no hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos, como ahora. Hasta el día de hoy, sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Dioses traían sus dioses de por allá, más le servían también a Jehová de los ejércitos. La avaricia, dice el apóstol Pablo, que es idolatría. La palabra en griego es pleonexia, significa codicia, avaricia, deseo de tener más, ansioso de posesiones. El acúmulo de ropa es avaricia. El tener los closets llenos de ropa, de zapatos y de todo eso es avaricia. Y no tiene que ponerse. Porque avaricia, la gente está muy confundido, que se cree que es solamente tener mucho dinero. La palabra codicia y avaricia es deseo de tener más. Hay que abrir los closets para ver si tenemos un Dios ahí cuando lo abramos esta noche. Dios rompió. Deseo de tener más que el mero sustento y abrigo. Dice 1 Timoteo 6:8, lo dice el apóstol Pablo. Lo suficiente para vivir normal. Mire, yo quiero que ustedes sepan que cuando nosotros vivimos conforme con techo, sustento y abrigo, tenemos una vida fácil. Codicia, fijar el deseo sobre codicioso, avaro. Mira, la palabra codicia y la palabra codicioso y avaro son gemelos. Yo estoy sacando esto de un diccionario. Materialismo, tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. Y no estamos hablando solamente de dinero. Intereses materiales es todo lo que se ve, toda la materia, todo lo visible. Los tarritos, la matica. Ejemplo, aquí nosotros tenemos a Eva. ¿Qué codició Eva? Eva no codició dinero. Eva lo que codició fue un árbol que Satán le mostró, una fruta para que comiera. El deseo. Aquí tenemos a Can, que escondió lingotes de oro. Aquí tenemos a David, la mujer. Aquí tenemos al rico necio. Uy, voy a trabajar, voy a ser granero grande y después me voy a sentar a disfrutar de mis riquezas. Necio, esta noche viene a buscar tu alma. Judas, por 30 moneditas, traidor, ¿qué perdió? La vida. Ananías y Zafira perdieron la vida también por ser mentirosos. Todo eso es deseo de codicia. Ahora, para finalizar, que voy corriendo porque fue que puse mucha diapositiva. Esto es precioso. Aquí yo quiero que ustedes se me concentren. Voy a cerrar la clase con esto que dijo David. Esto lo saqué yo de el escritor. ¿Se recuerdan la clase de la creación que les di? Joseph Bitton se llama, es un judío. Y él hizo este comentario de este mandamiento y me encantó. ¿Qué dijo el rey David? El Salmo 104 dice: tú, Señor, infinitamente grandioso, te ocultas de nosotros, revistiéndote de gloria y de esplendor.
El rey David nos explica que Dios maneja el mundo mientras permanece oculto. Permanece invisible para nosotros porque opera en formas encubiertas. Tiene control absoluto sobre su universo, pero maneja este mundo a través de un sinnúmero de agentes o ángeles. Estos ángeles no son cupidos o bebés con las alas aureolas. David afirma que los ángeles de Dios son los que nosotros llamamos fuerzas naturales como el viento, el sol, el clima, las estrellas, la luna. Y que estas fuerzas son activadas de manera continua por el Creador para mantener su creación. Él, sin tener el conocimiento de Romanos, dice lo mismo que el apóstol Pablo. Los cielos cuentan, no que el salmista. Los cielos cuentan la gloria de tu nombre. Piense, por ejemplo, en la lluvia. Dios hace que el viento sople para comenzar el mecanismo que resulta en lluvia. Dios permanece oculto y simultáneamente, en pleno control de su universo, Él actúa a través de sus agentes. Gloria a Dios. Y nosotros no lo podemos ver porque somos materiales. Dios se manifiesta de múltiples formas. Y nosotros, hasta los árboles, cuando sus hojas se mueven, sus ramas se muevan, ¿quién está ahí? Ahí está Dios. El Salmo, ese mismo Salmo en el verso 2 dice: Dios se viste con un ropaje de luz. Él extiende los cielos como una cortina. Este versículo explica otras razones por las que no vemos al Creador del universo. Dios se vuelve invisible ocultándose detrás de un ropaje de luz y un velo compuesto de cielos. En otras palabras, desde nuestra perspectiva como habitantes de la tierra, la luz y los cielos son una pantalla que esconde la presencia de Dios. Cuando nosotros alzamos la búsqueda en búsqueda de Dios, todo lo que vemos es el sol luminoso, los cielos. Nuestra vista no puede atravesar las múltiples cortinas, hoy diríamos dimensiones, que ocultan la presencia de Dios. El Creador del universo permanece recóndito fuera de nuestra vista, voluntariamente eclipsado, pero detrás del eclipse. En el Talmud de Jerusalén, relata una disputa entre un hombre pagano y un erudito judío. El emperador romano le demandó al rabino, eso es en el siglo II, esto es una historia real, que quería ver a Dios. Entonces el rabino le contestó: eso es imposible, replicó el sabio judío. Dado que el emperador insistía, el rabino lo hizo salir a la luz del sol del verano y le pidió que mirara fijamente al sol. Y le dijo al emperador: no puedo ver. Le contestó, él había argumentado el caso convincentemente. Entonces el rabino le contestó: si tú no puedes tolerar, no puedes mirar a uno de sus sirvientes, ¿cómo tú podrías contemplar su gloria? Aleluya. Que una persona no debe confundir la invisibilidad de Dios con su ausencia. Dios está y está aquí. Aleluya. De este versículo podemos comprender mejor por qué nosotros o la ciencia y los científicos, al analizar la creación, jamás nos encontraremos con Dios en forma directa. Más bien, inevitablemente nos encontraremos con cualquiera de sus numerosos agentes. Dios es invisiblemente omnipresente. No lo podemos encontrar con los ojos, sino con nuestra mente y con nuestro corazón. Aleluya. Entonces, como solo lo podemos ver con nuestra mente y con nuestro corazón, ahí es donde se fabrican los ídolos. Tenemos que comenzar a pedirle al Señor que nos ayude a identificar los ídolos que están compitiendo con Él, para que nosotros podamos ver su gloria y no verlo eclipsadamente. Gloria a Dios. Así que damos gracias a Dios por esta clase y a alguien, por favor, que ore para despedir. Amén.